Sí, soy víctima de acoso escolar. Todo comenzó cuando yo tenía 7-8 años, en tercero de primaria. Cuando mis acosadores vieron que la violencia psicológica no era suficiente, pasaron a las palizas y a la violencia física. Hola, soy Óscar Azparren, soy periodista y hoy estoy en Guipúzcoa Angaste para contaros una historia de mi pasado que a mí me marcó. El Óscar de niño era un niño bastante normal, lo que sí que tenía un carácter un poco especial en el sentido de que creo que empatizaba bastante con la gente que tenía algún problema, entonces sí que era bastante sensible, creo que era bastante extrovertido, bastante abierto y sobre todo bastante buena persona, cosa que creo que en esas edades es un poco ser la diana y ser un poco diferente del grupo que está un poco preestablecido en los colegios. El detonante que yo creo o que yo achaco, o por lo menos lo que a mí me hacían ver los compañeros entre comillas que yo tenía en clase, era el que no me gustase lo que estaba un poco pautado como normal. El fútbol, el reírse de los demás, el ser bastante borrego entre comillas o vasto. Yo siempre he intentado ser lo que a mí me han inculcado en casa, es buena persona, educado y que si no me gustaba el fútbol no querer aparentar. Yo me doy cuenta de que algo no va bien cuando, aparte de no dejarme estar involucrado en el grupo y dejarme a un lado, su tiempo libre lo utilizaban para seguirme, criticarme, incluso ya poco a poco pegarme. Los recuerdos que tengo de aquellos años llegando a casa era sobre todo soledad, pero no porque no me apoyasen en casa, sino porque yo trataba de ocultarlo. Me daba vergüenza y miedo reconocer lo que me estaba pasando en el colegio y muchas veces pensaba que si no lo decía o no lo exteriorizaba, pues no existía. Mis padres se dan cuenta de que estaba pasando algo, sobre todo cuando vieron que mi carácter había cambiado mucho, a formas muy extrañas, y sobre todo cuando o llegaba llorando a casa o empezaba a llegar ya con algún golpe, moratón, ropas mojadas, incluso me las robaban. En mi caso el centro actuó de una manera que yo considero personalmente bastante negativa. Entonces nunca me dieron la oportunidad de explicarme o de denunciar en el centro a mis propios compañeros. Entonces siempre trataban de taparlo, incluso cuando mis propios padres iban al centro a hablar con ellos, el propio centro decía que yo me lo estaba inventando. Aparte de la violencia, entre comillas, psicológica, luego ya se pasaron unos límites que se llegaron a las manos. Pero ya no solo hablo de palizas o de pegar, sino hablo ya de una violencia en la que yo una vez me desperté con un golpe en la cabeza, desperté en clase en el pupitre sangrando de un golpe que me habían dado. Entonces el centro no es que no llamase a casa, simplemente llamó para preguntar si yo tenía puesta la antitetánica, como un control rutinario, pero mi madre no sabía que yo estaba desmayado en clase con la cabeza abierta. Tanto es así la falta de empatía de los profesores que una de ellas, cuando yo tuve un problema y le dije lo que me estaba pasando en clase, otro chaval se inventó algo de mí o algo y el castigo, entre comillas, para esa profesora fue ponerme en un banco delante de todos los alumnos de clase y bajarme los pantalones, dejarme en calzoncillos y bajo la frase de si lloras te bajo también los calzoncillos. Entonces me tuvo ahí, no me acuerdo si 5 o 10 minutos o 1, para mí fue eterno, porque después de que ya toda la clase te tiene en el punto de mira que una profesora te baje los pantalones y te deje en calzoncillos, creo que eso ya es no humillarte y dejarte a cero, sino dejarte bajo cero. Yo soy voluntaria de la Cruz Roja en el programa de Enredate. Empecé hace 8 años, gracias a que Cruz Roja me empezó a ayudar a mí. O sea, yo vine a San Sebastián sin tener trabajo ni nada. Cruz Roja me ofreció lo que sería un piso
¿sabes? Y pues estuve con ellos 6 meses, me ayudaron lo que sería pues a empezar y quería aportar también ese poquito de ayuda que me dieron pues siendo voluntaria y aquí estoy después de 8 años. A María la conocí porque con el programa pues te van presentando distintos voluntarios, o sea, distintos usuarios, entonces me llevaron a su casa y ahí la conocí. Sí, allí estuvieron, sí. Fue un flechazo primero. Sí, porque yo pedí ayuda para salir de paseo, porque a la hora de la verdad, ya sabes, a los mayores nos dejan todos solos. Y digo, pues yo como soy socio de la Cruz Roja, voy a ver si tengo algún acompañante por allí. Eso es, y a mí me gusta pasear, sí. Me gustan las personas mayores, sí. Y pues mi profesión es esa. Bueno, pues paseamos, jugamos a las cartas, no sé más que un juego. Ah, pero la escoba, cuéntales la escoba. Lo de la escoba sí, es lo único que sé un poco. Sí, bien. Porque con el 7 de oro tienes una suerte. Sí. Siempre le toca. ¿Te gano yo? Sí. Sí. Me sirve de compañía porque yo la soledad no me gusta. No me hace más que pensar. Entonces también cuando yo vine también estaba sola, por eso sí. También quería hacer, ¿sabes? Porque vine a Donosti, no tenía amigos, no tenía nadie. Es verdad que conocer a amigos de nuestra edad está bien, pero siempre las personas mayores te aportan otra perspectiva que es mejor, ¿sabes? Yo le hago de amacho. Eso es. Pero no le riño, porque ya comprendo. Es más jamona que amacho. Sí. Eso. Me consiente más. Doble. Soy casi bisabuela ya. Gure gaurko TikTok proposamena hitz egiteko, lanbide onena zein den pentsatzen ari nintzen eta originalena izateko astronauta esatera nindoan. Baina naiz gehiago luzatuko, ikusi zertara dedikatzen diren bi mutil hauek. Milioi terdi jarraitzaile beraien TikTokeko kontuan. Eta ikusten duzu zertara dedikatzen diren. Egunero atrakzio parke desberdinak bisitatu eta kritikatzeaz. La decisión que toman mis padres, la mía no, porque yo no me quería ir, porque más vale malo conocido que bueno por conocer, era quedarme en el colegio. Entonces ellos me obligan a irme, cosa que yo siempre critico, no la decisión de mis padres, sino la decisión de que siempre se tiene que ir la víctima, el acosado, y nunca se le puede echar al acosador. Pero el acosado siempre se puede ir del colegio, da igual cuándo, porque parece como que estás quitando la oveja negra y el problema. Y realmente no la estás quitando, porque cuando a un perro cuando muerde, imagínate, le das comida, le estás premiando. Entonces, para un acosador, el hecho de que su acosado se tenga que ir del centro, en mi opinión, es como una victoria para ellos, que no lo es, porque al final la vida pone a cada uno en su lugar, pero en ese momento creo que es alimentar un fuego. Sí, yo recuerdo que amigos tenía y gente con la que me llevaba bien, tenía gente que quería estar conmigo, tenía porque me lo decían, pero no públicamente, porque los 2 o 3 cabecillas de aquella trama de acosadores les amenazaban para decir que cualquier persona que fuese conmigo también iba en contra de ellos. Entonces a esas edades no te quieres meter en fregados. Lo mismo estábamos cenando hoy juntos y jugando a lo que sea en casa, que al día siguiente en el colegio no me miraba la cara, y si podía reírse de lo que habían dicho los otros, pues lo hacía, pero por integrarse. A los chavales que estén pasando por una situación parecida, lo que yo les diría es que busquen apoyo, pero no tiene por qué ser su padre o su madre o la profesora o alguien de su familia. Que busquen apoyo en alguien con el que sientan confianza y sean capaces de contar lo que está pasando. Y aparte de que lo cuenten, decirles que el colegio es una etapa importante, porque hay que estudiar, pero que es súper temporal.
son unos años, pero tu vida empieza después y que si no encajas con la gente en el colegio, que no pasa nada. Tus amigos, tu cuadrilla y tus personas no tienen por qué ser las del colegio. Bueno, todas estas experiencias lo que quise fue guardarlas o plasmarlas en un libro que sirviese, uno, para tener un poco mi pasado guardado y dos, como para denunciar un poco públicamente lo que me pasó, pero una denuncia positiva, en el sentido de que, bueno, yo quería que este libro fuese como un libro de autoayuda para alguien que estuviese pasando un mal momento, que no viese la luz. Entonces yo quería que fuese un libro de autocrítica, de denuncia y sobre todo de ayuda para el que no viese nada a cara a un futuro, pues le ayudase y viese que se podía salir. Pues he aprendido muchas matemáticas, porque es profesora de matemáticas, sabe muchísimo de cultura, o sea, cultura general, no solo, ¿sabes? No solo de la vida, sino que te enseña cada vez, me ha enseñado a ser mejor persona. El tener compañía, aunque sea para hablar del tiempo. Y cuando no se sabe lo que hablar, se habla del tiempo, es verdad. Soy viuda, pero he vivido bastantes años con los hijos, pero se han casado. Ya. Ahora me visitan, ayer les tengo días puestos. Tienes que venir a verme a mí, ¿eh? A verme a mí. La mujer ya la veis demasiado. Eso porque yo tengo pues hijos de la edad de ella. Tú eres de 30 años, no has llegado, ¿no? No. 20 y tantos. 20 y tantos, no, dejémoslo tú eres ahí. más joven que yo. Dejémoslo ahí, 20 y tantos. Sí, el tanto no hay que decir. Eso no. Se cree todo. Bueno, tengo un nieto de 30 que no viene nunca. Y de no da vergüenza que venga una chica de la Punta de América a verme a mí y tú que estás aquí al lado, no vienes nunca. Aunque no sepa más que para cobrar una herencia. Además, si viene a mi casa, sabe que tiene merienda segura. Sí. Y algo para el bolsillo también. En Cruz Roja hay muchísimos programas enriquecedores que te van a animar y que te van a ayudar, sobre todo que busques algo, ¿sabes?, que realmente te anime. Sí, pues una cosa también para los jóvenes, María, es que, por ejemplo, muchos que ya no tienen a sus jamonas, que ya no tienen a sus padres, ¿sabes? Dios quiera no les pase a otros que las tienen, pero que no las valoran como deberían. Yo tengo a toda mi familia, yo los tengo fuera de mi país, ¿sabes? Y contar con una persona que la tengo como una figura materna o familiar, está muy bien. Entonces, ser voluntarios no solo te ayuda a eso, sino te ayuda a valorar lo que tienes, ¿sabes? Lo que ya tienes. Y no te das cuenta hasta que ya no lo tienes. Y ese es el problema. Gazteok onaino kontatzeko geneukana eskerrik asko beste astebetez hor egon zareten guztioi. Gogoratu larunbat honetan Gipuzkoan Gaztetur Hondarribian izango dela eta guztioi bertan ikusi nahi zaituztego. Bitartean segi ondo, agur!